Menorá, tu casa en Israel. El Javer le enseña cómo en el judaísmo, como Moshe Rabbeinu nos dio el significado que hay por detrás de todo lo que hay en el mundo. Muchas cosas, incluso la fecha, la data del mundo, y sabemos que el mundo tiene 5.773 años, pero ¿cómo lo sabemos? Por la historia de las personas especiales que vivieron en el mundo. ¿Cierto? No está escrito en la Torah las fechas, sino Adán tuvo tantos años, tuvo hijos, Shet, después de Nosh, y Noah, Abraham, Isaac, Jacob, y después el pueblo de Israel. Y todavía contamos la historia para el pueblo de Israel. El significado de la historia es: y le dijo el Kuzari, no, hay otras alternativas. Hay los hindús. Digo, no, los hindús no son una alternativa, todavía no tienen crítica. Dijo el Kuzari, hay otra alternativa. Los filósofos, la ciencia. La ciencia dijo, no hay sentido para el mundo. Hay una contradicción entre las fechas de la Torah y las fechas de las científicas, ¿cierto? La Torah nos dijo 5.773 años. ¿Cuánto nos dijo la ciencia hoy? 2013. No. Ah, no. 2013 el cristianismo. No. 2013 es casi una copia del judaísmo también, es decir, el mundo tiene sentido, el mundo tiene solamente la edad desde que hace sentido, pero dicen que el sentido empezó con él. Tiene millones. Millones de años. Y decía Aristóteles, antiguamente la ciencia antigua decía que el mundo siempre existió y siempre va a existir. Y nosotros vemos, pero no vamos a volver sobre esto, porque la principal pregunta, dos preguntas. Antes de nada hay una contradicción, entonces el mundo siempre existió. Y en segundo, más importante, hay una contradicción, si hay un sentido, porque este mundo siempre fue el mismo, y siempre va a ser el mismo, entonces nada cambia. El mundo no está se desarrollando, no está cada vez mejor, ¿cierto? Y esto todavía es válido también para la ciencia moderna. Es para nosotros. Dijo el Javier, hay una respuesta. No hay que considerar a Aristóteles, porque pobre de Aristóteles, pobre de los griegos, eran solamente griegos. Y le enseña que hay tres tipos de sabiduría. Hay la sabiduría que es herencia desde Adán Rishon, la sabiduría divina, que nos dice cuál es el sentido que hay por detrás de las cosas del mundo, y que es esta que nos dijo que hay padre e hijo, quién fue el hijo de quién. Hay la sabiduría normal, la inteligencia común, que esto todavía todos pueden tenerla, pero no es suficiente para saber esto. Y hay una sabiduría especial que está siempre conectada con el gobierno. El país que domina el mundo es donde hay más sabiduría en general. Es interesante que los griegos fueran inteligentes solamente en la época que dominaron el mundo. Después se transfirió para Roma. Antes de esto eran los persas, antes eran los babilonios. Le pregunta el Kuzari, ¿y esto es suficiente? ¿Por esto no vamos a creer en lo que Aristo nos dijo? Lo probó científicamente. Dijo el Javer, no. Y con esto nos quedamos en la última vez. Dijo el Javer, no. Aristóteles pensó en demasía. Pensó demasiado. Porque llegó la diferencia, llegó los argumentos para decir que el mundo siempre fue creado, siempre existió, o que el mundo fue creado, son iguales. Hay dos argumentos. Y cuando hay los dos argumentos, Aristóteles se preguntó, ¿para este lado o para este lado? ¿Para este lado o para este lado? Y no tenía cómo resolverlo. Y hay un problema, no era una cuestión filosófica para Aristóteles, era una cuestión de vida. Porque si el mundo fue creado, hay sentido para el mundo. Hay voluntad de Dios. Dios lo creó en un cierto momento, ¿cierto? Por algún motivo. Hay desarrollo, el mundo está cambiando. Pero si Dios no creó el mundo, mismo si hay Dios, es un poquito eso, pero para los filósofos que lo había Dios, hay causa, consecuencia, hay que haber una causa primordial. Pero el mundo siempre existió, esta causa también, y siempre fue todo el mismo. Si es así, no hay voluntad, nada se cambia, nada se desarrolla, ¿cierto? El mundo siempre ha de ser el mismo. Entonces, esto no es suficiente decir, ok, no sé la respuesta. Y ahora Aristóteles precisaba traer una respuesta. ¿Qué hizo Aristóteles? Y el intelecto humano es incapaz de pensar tanto que el mundo siempre existió, cuanto que el mundo fue creado. Porque son cosas que no podemos verlas, ¿cierto? ¿Alguien ya vio algo que fue creado? ¡Puf! De nada. ¿Alguien tampoco vio algo que siempre existió? Todo lo que conocemos se cambió de algo. En realidad, a veces sí puedes ver algo que es creado. Como que, por ejemplo, cuando hay una tormenta, de repente aparece un rayo. Es como algo que no estaba y, ¿entendés? Como que está, no sé. Pero surgió de algo, es ¿no? Hashem. Sí. El rayo surgió de las nubes, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Nubes. bueno. Que estaban cargadas con iones.
y causan por la diferencia de esto, ya estaba, Bueno, ya, sí, ya estaba en la nube. No es algo que surgió de nada absoluto. Somos incapaces de pensar en el nada absoluto. Claro. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hizo Aristóteles? Resolvió pensar un poco más. Pensar más, y decidió que el mundo siempre existió. Pero no hay un argumento 100% probado sobre esto. El Rambam dijo que cuando Aristóteles lo hizo, se quedó en loco. Es un loco. Todo lo que Aristóteles dijo arriba, que no es la metafísica, es una locura, un choté. Loco. Como una persona que piensa en demasía, ¿cierto? Que hace alguien demasía. Una pregunta, ¿Aristóteles tuvo alguna vez algún contacto con algún yehudí? Muy bien, dijo el Javer, si Aristóteles iba a preguntar si hay una tradición, ¿cierto? Una tradición que es imposible refutarla, no que va a aceptarla, no tenía, Aristóteles no tenía nada. El gran mérito de Aristóteles fue que refutó toda la mitología, todo que no tenía ninguna base, pero se iba a tener contacto con alguien, no pensó, yo en la lengua les dejo, de Lora Ale Shol, él no pensó en preguntar si alguien sabe quién fue el hijo de quién. Así dijo el Javer, así sabería decidir su pregunta. Porque si hay una tradición que dijo, este fue hijo de este fue hijo de este, que está diciendo que el mundo tiene un significado, tiene un propósito, y es imposible refutarla, ¿cierto? Científicamente, porque hay un hijo, otro hijo, no podemos probarla, tampoco podemos refutarla. Aristóteles iba a aceptar que el mundo fue creado. Eso sería... que no, si fuese a aceptar si el mundo fue creado, iba también a utilizar su inteligencia para fortalecer este argumento, así como dice, como el argumento es que el mundo siempre existió. Después Aristóteles dio muchos argumentos, pero dejo el Kusari, el Javer, no porque son sin embargo probados, sino porque habló muchos argumentos, se convenció. En la realidad es una crítica muy fuerte, diciendo Aristóteles debería haber pensado como la inteligencia también surge de Dios. También se iba a pensar por qué los griegos en un dado momento pensaron en Dios y qué obvio cuando empezó el mundo, con todo, iba a pensar, ok, ¿por qué yo estoy pensando en esto? ¿Porque soy mejor que todos? No, hay algo de especial. Y voy ahora a preguntar si hay un intelecto especial. Todo esto ya vimos hasta ahora. Y por esto, perdón que no estamos... después podemos hablar. Ahora empezamos lo que nos quedamos. Veo el Kusari, por tanto, veo el Javer, si Aristóteles es un científico, pues una persona seria de verdad. Entonces, ¿qué iba a hacer? Iba a preguntar si hay algo afuera del intelecto. Y eso estamos hablando desde que empezamos el libro, que hay el intelecto y hay la vida. Hay cosas que no son el intelecto. Y todavía Aristóteles se quedó y dijo, no, solamente el intelecto, solamente el intelecto, y nada más que esto. Y con esto cerró la universidad y cerró el pensamiento occidental en las cadenas del intelecto. Que hay en el intelecto hay, que no hay, no hay. Es imposible de tratar de esto. Y cuando empezamos el libro, la realidad, ¿se acuerdan? De esto, cuando empezamos el libro, cuando habló con el filósofo, con el científico, que traía una prueba, el científico le decía, toda una teoría de cómo vivir una vida espiritual, y el Kusari le dijo, no es verdad, los cristianos y los musulmanes están peleando entre sí, esa es una prueba que el filósofo no está cierto. El filósofo no deberían, están buscando la sabiduría, no deberían pelear entre sí. Y dijo, no, esta es una prueba que hay algo más que la filosofía, algo más que el pensamiento humano. El hombre vive con algo más. Otra prueba es su sueño. Con eso empieza el libro, tiene un sueño que está buscando algo más. ¿Cierto? Ok, pero pregunta el Kusari, una pregunta muy muy fuerte. Y ahora empezamos lo que tenemos. Samech Vav. ¿Miren? En la página Yud-Dalet. Amar al Kusari, dijo el Kusari, Veji es bamufet achraa. ¿Acaso es posible probarlo? Ahora él dijo que es imposible probarlo. Hay acá una cuestión que es imposible de decidir si hay un significado para el mundo o no. ¿Cierto? Si el mundo siempre existió, se fue creado. Y después me dijo que si Aristóteles iba a vivir en un pueblo que tiene esa tradición, iba a utilizar su intelecto para probarlo. ¿Cierto? Hay una contradicción. ¿Es posible probarlo o es imposible probarlo? ¿Cierto? ¿Por qué vamos a usar el intelecto? En otras palabras.
dijo el Javer, amar a Javer, ומי הביא לנו מופת בשאלה הזאת? Es imposible probarlo. ¿Quién va a traer una prueba sobre esto? Y ahora, una frase, casi una de las más importantes del Kusari, dijo el Javer, Jalila lael שתבוא התורה במה שדוחה מראה עיניים ומופת. Dios nos libre, Jalila lael, Dios libre a Dios. Sí, dijo, que va a haber en la Torah algo que contradiga Marea Inay o Mofet, algo que podemos ver, o una prueba irrefutable. No hay, dijo el Kusari, una contradicción entre Torah y ciencia, esto es imposible. ¿Está cierto? ¿Qué dijo usted, Celeste? ¿No hay ninguna contradicción entre Torah y ciencia? No sé si contradicción, como que lo que la ciencia dice, como que la Torah dice, la ciencia no lo puede explicar, y cosas que la ciencia dice capaz. No, lo que la ciencia dice en verdad, la Torah lo dice también de otra forma, pero... ¿Sí? Entonces el hombre fue creado del polvo, ¿cierto? En un día, y Dios le sobró, ¿cierto?, su alma, o que el hombre es descendiente de los monos. Ah, no, Juan. Claro. Por ejemplo. ¿Ay? Ay. Entonces él dijo, no hay contradicción. Es imposible que hubiera una contradicción. Lo que pasa Pero que sí hay, ¿cierto? lo que pasa es que la ciencia evoluciona. Y la ciencia no es una verdad eterna ni nada. Entonces como que hoy puede haber una contradicción, pero mañana no. Ah, O sea... ok. Pero hay cosas que son probadas, que se puede probarlas 100%. ¿De la ciencia? No, hay cosas que no. Hay cosas que no, nada se puede probarlo. Sí, algunas cosas sí. Algunas cosas sí. Y no hay ninguna contradicción entre lo que probaron en la ciencia. Como los monos, como la evolución, el hombre. No sé, esto no probaron. Es Eso interesante no, que la está evolución bien, es una No, teoría. es una teoría, Eso pero... no Es está una muy teoría. probado, o sea, hay descubrimientos y Cierto. cosas, pero... Eso que en el mundo hay piedras con miles y miles de años, ¿no? Carbono 14. Ah, claro. Se puede- La edad del mundo no es 5.763, Sí. perdón. Sí, hay contradicciones, ¿no? Sí. Hay muchas, no pocas. Usted iba a explicarlo. Pero ese es casi uno de los pescados más importantes del Kusari. Pero ahora hay un problema en el Kusari. Después hablo con él, pero el libro es construido de una forma que es necesario pensar sobre lo que escribe. Pero si vamos a leerlo no hay ningún sentido. Y ahora, más en un jugar así, en el medio de la pesca, antes de explicar esto, él empieza a hablar de otra cosa. Todo completo. Parece otra cosa. Como un diálogo, ¿no? Pero el propio Javer. Sí. El dijo al Javer, no hay contradicción entre lo que vemos con nuestros propios ojos. Es imposible que la Torah vaya a decir, esta pared es, este cuadro es verde, si es blanco. ¿Cierto? Es imposible y tampoco algo que podemos probarlo. Pero dijo el Kusari, hay un problema. El propio Javer dijo, la historia de los milagros. Los milagros son una contradicción con la ciencia. ¿Por qué? Como son cosas que son sobrenaturales. Sobrenaturales, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema? ¿Estar ahí problema con milagros sobrenaturales? Lo que desafía las leyes. Desafía las leyes y No, ya no es. ¿hay problema con esto que los milagros desafían las leyes? Sí. ¿Cuál es el problema? Que... no, nada, que la gente que es muy racional y solo va de acuerdo a la ciencia, como que no logra, o sea, no... Eso trata de explicar los milagros a través de la ciencia. Siempre trata de explicar los milagros a través de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, la pelea de Egipto. ¿El problema son las personas? Entonces, ¿Qué? usted está diciendo entonces que el problema son las personas que son racionales, Sí, no son capaces de recibir algo que no es racional, sí. ¿cierto? Y personas que no son racionales, ¿es obligatorio ser racional? Es importante. ¿Es importante? Hay que usar la cabeza también. Ah, miren bien, el fundamento de la ciencia es que no hay milagros. ¿Saben por qué? ¿Cuál es la base de la ciencia? Hay causa y consecuencia, causa y consecuencia. Si vamos a hacer algo, vamos a hacer otra, una cadena de cosas, todo en el mundo está conectado, ¿cierto? Con causa y consecuencia, causa y consecuencia. Si vamos a meter en uno de esos,
¿qué va a ocurrir? Si a una Se va a persona cortar todo. si vamos a cambiar un elemento, Va a cambiar todo. va a cambiar todo, ¿cierto? Por ejemplo, hay en la Torah, ¿cierto? En el Sefer de Yoshua, que Yoshua quedó que el sol se quedó en su hogar, ¿cierto? ¿Conocen esto? No. Estaban peleando contra los cananíes y cuando estaban en el Gibón, de repente empezó a anochecer y el pueblo de Israel, cuando entró Israel, necesitaba perseguirlos, ¿cierto? Empezó a anochecer, iban a huir y entonces Yoshua dijo al sol, Shemesh begivón, dom. Entonces el sol en Gibón, Gibón se ve de acá, que lo hablaba del túmulo de Shmuel Naví, ¿cierto? A ver, cerca de Ramot. Shemesh begivón, dom, se quede en su hogar, en cuanto ve Areach, ve Ayalon. En cuanto la luna, ya está en la planicie de Ayalon, en el aeropuerto, cerca del aeropuerto. Entonces, y el sol se quedó. Ahora, si el sol va a quedar físicamente, ¿qué va a ocurrir con el mundo? Si la Tierra, de repente, Hay un cambio. no va a se mover, ¿qué va a ocurrir con la Tierra? Va a se destruir. Todas las fuerzas físicas de inercia, de todo. Si la Tierra está caminando con miles y miles de kilómetros por hora, ¿cierto? Y de repente va a se quedar en su hogar, entonces va a explotar. Es imposible, ¿cierto? Cualquier milagro que está escrito en la Torah lo convierte en todas las leyes de la física. Y si vamos a cambiar las leyes de la física en un hogar, tenemos que cambiarlas en todos los hogares. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Decir que no hay leyes de la física, que no hay nada. Y ahora, esa es la mayor contradicción entre Torah y ciencia. En la realidad, la primera contradicción es lo que vemos, que hay una contradicción si hay un significado para el mundo o si no hay. Y esto de Al-Kusari no está aprobado. La ciencia no probó su punto de vista. Todavía es imposible de probarlo. Tendría que buscarlo en otro hogar, afuera del intelecto. Pero hay otro problema. El intelecto nos dijo que todo tiene causa y consecuencia, y también la observación lo dijo. Y ahora la Torah nos dijo que hay milagros. Y si hay milagros, es el opuesto de lo que el intelecto nos dijo. ¿Cierto? Sí. Esa es una contradicción entre Torah y ciencia. Sí. Esa es la mayor contradicción que hay entre Torah y ciencia. Dijo el Javer, no hay contradicción. ¿Saben por qué? ¿Por qué hay milagros? Que hay una creación de algo nuevo, un milagro total, o que algo se convierte en otra cosa. ¿Por qué? Para mostrar que Dios puede hacer lo que quiera. ¿Vieron la respuesta? Sí. ¿Cuál es la respuesta? Que hay milagros para mostrar que Dios puede hacer lo que quiera. ¿Y por qué esto responde a la pregunta? Pero es ilógico. Querría decir que las leyes coinciden con la ciencia, pero pero Dios demuestra que los puede desafiar. ¿Que los puede desafiar? Sí, No, que él las maneja. que las ¿Que las crea. maneja? ¿Que las crió? Muy bien, en la realidad hay algo más por detrás de esto. En la realidad, en nuestro mundo, nosotros estamos acostumbrados que hay leyes y que todo funciona de un modo determinado. Pero hay una razón para las leyes naturales. Dios, cuando creó las leyes naturales, ¿las creó por algún motivo? Sí. ¿O que Dios es obligado a cumplir las leyes naturales? No, No, las creó ¿cierto? con una lógica. Con una lógica. Es como hay reglas en Mojonora. No se puede llegar después de no sé qué hora. ¿Hay reglas en Mojonora? Sí. Hay reglas. Todas estas reglas todavía tienen una razón por detrás, ¿cierto? Sí. Hay personas, nosotros seguimos las reglas. Yo tengo que llegar en esta hora, salir en esta hora. Yo, que estoy acá estudiando con ustedes. Pero quien hizo las reglas tenía una razón para ellas, Claro. ¿cierto? También en el mundo hay las leyes naturales, yo creo. ¿No es cierto? Hay las leyes naturales, el mundo fue creado con leyes naturales, pero por detrás de las leyes naturales hay un mundo moral, hay un mundo de voluntad de Dios. Que Dios hizo el mundo con las leyes porque quiere que esas leyes van a hacer algo de bueno. Entonces la misma cuestión, dijo el Javier, la misma cuestión que estamos hablando, que hay el intelecto, es lo que vemos en el mundo, y hay por detrás de esto algo moral, algo especial, un significado para todo lo que ocurre en el mundo.
Es el mismo que estamos hablando acá. No hay contradicción entre Torah, entre ciencia y milagros, porque los milagros no vienen a contradecir la ciencia. Lo que hay en el mundo continúa ocurriendo. Dijo el Maharal en Gvorot Hashem, ¿sabe cómo es posible que el sol se quedó y el mundo no se continúa moviendo? Dijo el Maharal, porque hay dos niveles distintos de la existencia. Una persona, en la realidad, el sol continuó se moviendo. Y para nosotros, el sol se quedó. ¿Cómo es posible? Buena pregunta. Pero hoy con la ciencia moderna tenemos un poquito de cómo entender eso. Yo voy a preguntar a ustedes, ¿esta mesa se quedó está parada? ¿Parada? Quieta. ¿O está quieta o está se moviendo? Celeste, ¿la mesa está se moviendo o está quieta? Quieta. ¿Quieta? No, la ¿Tienen certeza? Sí. ¿Sí? ¿Por qué piensas que no? ¿Por qué estoy en preguntando? realidad, o sea, el mundo está girando, o sea, ¿El mundo Sí, está pero girando? Para mí, No, para nosotros. Ah, no, para nosotros. no. para mí ahora está quieta. ¿Está quieta? ¿Tienes certeza? Si yo iba a te dar un microscopio, ibas a decir que la Las mesa está moléculas quieta. no. Las moléculas, ¿saben en por qué velocidad están girando las moléculas en esta mesa? ¿Cierto? Los electrones están girando en la velocidad de la luz acá adentro. ¿Saben cuánto movimiento, cuánta acción hay dentro de esto? Pero son dos mundos. Hay un mundo macroscópico en lo que vivimos. ¿Cierto? Hay un mundo microscópico que todavía sabemos que existe. Y no lo vemos, pero sabemos que existe. Y hay por detrás del mundo microscópico, hay también el mundo de la voluntad de Dios, el mundo del moral, el mundo de los milagros. ¿Cierto? ¿Cierto? A esto. Hay varios niveles, diversos niveles de existencia, que el nivel de los milagros no está en contradicción con el nivel que vemos con el plan físico. Te digo el Kusari. Y con esto es importante ahora entender qué hay por detrás. La pregunta, si el mundo siempre existió, siempre fue creado, Nelama es una pregunta oculta. Es una pregunta que es imposible de resolverla. Imposible. Nelama también quiere decir que cuanto más vamos a hablar de esto, más argumentos van a surgir. Es una pregunta infinita. No sé si saben, el Rambam dijo en Moreno Bujín que hay miles y miles de libros de la Edad Media, de los filósofos árabes que debatieron esta cuestión, que traen pruebas para este lado, para este lado. Hay en el Vaticano 300 tesis aristotélicas para probar. El mundo fue creado. Y todavía nada los leo hoy porque no nos interesa. No, Aristóteles. Pero, mismo así, las pruebas son iguales para los dos lados. Y el Hidush, ¿qué va a decidirlo? Esto que recibimos, que obvia el Hidush. ¿Por qué sabemos que el mundo fue creado? ¿Hay una prueba? Respuesta: no. Solamente porque en la Torah está escrito que el mundo fue creado. Si en la Torah no estaba escrito que el mundo fue creado, no tenemos ninguna prueba. Ninguna prueba total. לאף מצטרך בעל תורה להשלים ולהודות בהיולי קדמון ולמות רבים קודם עולם הזה. Dijo el Javier, mismo si una persona que tiene la Torah iba a entender que el mundo siempre existió y hay una materia que siempre existió antes, ok, no hay problema en decir que el mundo siempre existió, la materia, pero los primeros hombres fueron Adán y Jabá. Ok, le pregunto a ustedes, ¿el Kusari respondió a esa pregunta? Dijo que no hay una contradicción entre Torah y ciencia. Todavía nosotros pensamos que hay, ¿no? Sí. Creo que sí. Pero mira bien, la respuesta es lo que habló de los milagros. Hay dos. La Torah nunca habla, está siempre tratando solamente de un nivel. La Torah está hablando del nivel de lo que realmente hay en la existencia. De la vida real, de la vida que está por detrás, del mundo espiritual que hay por detrás. ¿Quieren una prueba? ¿En cuántos días el mundo fue creado? En 6. En 6 días. ¿En qué día el sol fue creado? En ¿Los el astros? primero, segundo, tercero. ¿No? Bueno, Casi, ¿qué da más? Cuarto. ¿En el cuarto día? Oye, vamos a estudiar Jumash.
En el cuarto día, el sol fue creado, ¿cierto? Solamente cuando el sol fue creado, la Tierra empezó a girar alrededor del sol, ¿cierto? Es imposible antes. Entonces, ¿qué es el primer día, el segundo día, el tercer día? ¿Cuántas horas tiene un día antes de ver el sol? Antes que hubiera el sol. 3 días. ¿Un día son 3? Ah. ¿Cómo había días si no había sol? ¿Qué? ¿Cómo había días si no había sol? ¿Cómo había días si no había sol? Sí, muy bien. Entonces cuando la Torah habla del primer día, del segundo día, del tercer día, ¿de qué está hablando? De tiempo. De un tiempo que, de un contenido. Vamos a decir, un primer día, ese es un contenido. Hay un segundo día, este es un contenido. Hay un tercer día, ese es un contenido. Un cuarto día, quinto día, tampoco el sexto día. ¿Cuántos años llevó todos los 6 días que están descritos en el Bereshit? Miles. Miles de miles. No es importante. Billones. No hay ninguna relevancia. Y eso ahí entra más con la ciencia. O sea, la ciencia dice que el mundo tiene millones de años. Entonces, si decimos que Dios creó estamos en el 5.700 desde la creación del hombre, pero... Muy bien. Pero y cuando antes- decimos, muy bien, es exactamente esto. Decimos que estamos en 5.773 de la creación del hombre. Pero, por ejemplo, los dinosaurios y todo eso, que dice la ciencia, la Torah no dice. Muy bien. Hay una contradicción. En la Torah está escrito que no hubo dinosaurios. En la Torah está escrito lo que hubo en el quinto día, cuando fueron creados, en el sexto día, en realidad, cuando fueron creados los animales. Está diciendo cuánto tiempo quedó el sexto día hasta que el hombre fue creado. No tenemos ninguna indicación en la Torah. En la Torah dice que se ¿Y qué crearon ocurrió los entre dinosaurios. esto? Más que esto, voy a decir algo. No sé si debemos grabarlo, pero voy a decir algo así. Si vamos a decir que el hombre fue creado del polvo, ¿cierto? Que Adán Arishon fue el primer hombre, ¿cierto? Y se voy a decir que en la Torah está describiendo como de la materia, Dios le sopló la alma y con esto se ha hecho el primer hombre. Está escrito en la Torah que no hubo la evolución y que el hombre no veo del mono. Es posible que el hombre veo, ¿cierto? De los animales que se convirtieron en los monos, que se convirtieron en el hombre, pero en el momento en que Dios sacó uno de estos, ¿cierto? Él le puso la alma, empezó el hombre. Cuando la Torah nos dijo que Dios sacó el polvo de todas las partes del mundo, ¿cierto? Y los ayuntó, ¿cierto? Y creó con esto un ser vivo. No O es sea, puede diciendo ser cómo. que el hombre sí venía de los monos. No es relevante. Es una pregunta irrelevante. ¿Cómo así? Es irrelevante. En la Torah está escrito que no, está escrito que sí, no es relevante. Lo relevante es que Dios sopló la alma en el hombre y con esto se ha hecho el hombre. Ese es el hombre, el ser Con humano. ese polvo. ¿Qué es el polvo? No sé cómo Dios juntó el polvo. Se juntó el polvo con reacciones químicas que hicieron que hice esto, que es un mono que se convirtió en el hombre. Cuando Dios le sopló la alma, es simplemente irrelevante. Miren bien, me estoy diciendo que la teoría de la evolución es cierta. Es solamente una teoría, ¿cierto? Pero mismo se iban a probar que el hombre era del mono, esto no iba a ser una contradicción con la Torah. En la Torah no está escrito otra cosa. No está escrito el opuesto. Mira bien, nosotros tenemos un problema. Cuando hablamos de contradicciones entre Torah y ciencia, nosotros pensamos en la versión cristiana de la Torah. Es lo que está escrito en la Torah, ¿cierto? Es literal, 6 días son 6 días, el hombre es el hombre. Y en cuanto nosotros decimos en el judaísmo la Torah, estamos hablando de lo que realmente ocurrió. Lo que ocurrió en la historia es esto. Si le voy a decir, por ejemplo, que alguna de ustedes llegó a Israel, ¿cierto? Y se alía. Entonces hay dos modos de decirlo. Yo veí no sé, ¿de dónde eres? Colombia, soy ¿De Colombia? Ok, yo vi de Colombia. Soy de Israel. Yo vi de Colombia, ¿cierto? Veo de Colombia y llegó a Bajo Norá. ¿Está faltando algo en esta historia? No. Está faltando. ¿Qué está faltando? Que entró en el coche la llevó al aeropuerto, en el aeropuerto andó, ¿cuántos pasos? 1273 pasos,
y después entró en un plan, y el avión la troce a Europa, y de Europa sacó otro, y otro. ¿Es relevante? No. No, claro, es relevante. Claro. Claro que no, no es relevante. Está bueno. No quiero ni cuenta, es la propia historia. Ese es Esto. Ya hicimos la cuenta de cuántas páginas hay en Bereshit, ¿no? para que. De cuántas partes del Tanakh son 2000 años de historia. ¿Y cuántas son los otros 2000 años de historia? Claro. 1500 años. ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No? Entonces, entrar a un Tanakh, por favor. ¿A un Tanakh? Cuando sale... Ok, ¿en qué año nació Abraham Avinu? ¿No se acuerdan de esto? En el año. En 1948, la misma fecha de la independencia del Estado. 1948 años después de la creación, ¿cierto? 2000 años de historia. ¿Cuándo termina el Tanaj? Con la construcción. Cuando salen nuevamente al exilio, ¿no? Cuando llegan del exilio, cuando empieza la época del segundo templo, ¿cierto? Hace 2400 años. Entonces tenemos... Que Tubín termina ahí. Sí, Nehemías Tubín. Entonces tenemos 2000 años hasta Abraham vino, ¿cierto? Y después tenemos 3300 años para todo el resto del Tanaj. Ahora miren bien, ¿cuándo empieza Abraham vino? En Parashat Lech Lecha, ¿cierto? Entonces tenemos así. Cuando empieza Abraham vino, la historia de Abraham vino. Hasta la historia de Abraham vino tenemos acá 2000 años de historia. Después de esto, 3300 años. Wow. ¿Es proporcional? No. ¿Es un libro de historia esto? No. Vida de vida. Lo que importa, por supuesto, lo que importa en el Tanaj es la verdadera historia, lo que ocurrió por detrás de la historia. Esto que le están enseñando el Javier, está diciendo, es imposible que vaya a haber una contradicción entre Torah y ciencia. Simplemente imposible. Porque en cuanto a la ciencia está hablando del intelecto y de lo que vimos en el plan material de la existencia del mundo, la Torah está hablando de lo que hay en la realidad, en el plan espiritual del mundo. Es imposible que hubiera contradicción. Hay otro lugar en que se ha escrito esto, en el Rambam dijo el mismo en la introducción al Perek Helef. Además que esto. Entonces, terminamos una parte del Kusari, chicos. Dijo el Javier, Amar Kusari, miren lo que dijo en Samejes, Daile beretenot amanejote dadal bainyan. Esto es suficiente. Estos documentos son suficientes para este asunto. Y ahora, ven, te raja de ti, jodetir aleja le arot le tetanot jot. Si vamos a nos quedar juntos, si vamos a quedar nuestra conversa, entonces voy a te preguntar otros argumentos, las pruebas concretas de esto, voy a preguntarte pues. Pero hablar super que vamos a volver para lo que estábamos hablando antes. La pregunta verdadera, ¿cómo es posible que Dios, que es tan elevado y que está tan arriba de todo, tenga contacto con el hombre, que es tan bajo? Esa es la pregunta principal del libro. Dejo el Josari. Y esto vamos a ver en la próxima semana. Gracias. Gracias. Más grande, por favor. Gracias. Mahon Ora, tu casa en Israel.